Hola de nuevo amigos, después de una larga pausa retomo el canal otra vez con ganas de seguir hacia adelante. A partir de ahora intentaré grabar también los capítulos en español para los compañeros de habla hispana. En el capítulo de hoy vamos a estudiar la influencia que tiene la polarización, el bias, en el sonido que finalmente va a salir de la lámpara. Veremos cómo conseguir sonidos limpios o distorsionados y qué tipo de distorsión. Bueno, fijémonos en el circuito que tenemos en la figura, que es la primera etapa clásica de cualquier amplificador de guitarra. La señal de guitarra la modelamos con una fuente V1 en el esquema de un K y vamos a ir variando el voltaje desde 0 voltios hasta 3, 4, 5 para ir viendo cómo vamos saturando la lámpara. La polarización de la válvula se hace con la resistencia de cátodo y variando el valor de esta pues conseguimos que circule más corriente o menos por la lámpara. Lógicamente cuando la resistencia es pequeña la corriente que circula por la lámpara es más grande y pasamos a los terrenos más calientes de polarización, los hot, donde la lámpara disipa un poco más de potencia que en la parte templada o fría. Empezaremos con una resistencia de valor mediano y después le iremos variando el valor hacia valores altos y bajos para ir consiguiendo los diferentes tipos de vías. Empecemos con la polarización templada o warm. Vemos aquí en la figura que el bias está alrededor de menos 2 voltios, un punto más o menos intermedio en la zona disponible, desde 0 voltios de bias hasta 4 o 5, y lo que conseguimos así es situarnos en el medio y tener espacio para el semiciclo positivo y espacio para el negativo, más o menos equilibrado, aunque siempre en una lámpara las líneas de vías negativos están más juntas que las de positivas. Eso es determinante de la lámpara y en parte es lo que hace el sonido característico de una lámpara, que la parte negativa siempre es más pequeña que la positiva. El efecto que tenemos con esta polarización es que para conseguir saturar la lámpara pues tenemos que incrementar tanto la parte positiva como la negativa y más o menos llegan las dos a saturar al mismo tiempo. Entonces, tendremos recorte más o menos simétrico. Veamos una simulación de Spice del circuito. La señal de entrada tiene una amplitud que comienza en medio voltio, en 0,5 pico a pico, hasta 5 voltios, hasta 3 voltios. Entonces vamos a conseguir ver cuándo satura y cómo. La primera gráfica, V1, es la señal pura de la fuente que genera la senoidal, una senoidal pura. Ya en la entrada de rejilla, a través de la resistencia R3, vemos que la propia lámpara recorta la parte positiva de esta señal. Ya a la entrada ya la tenemos recortada. No solo ya a la salida, sino que ya a la entrada la propia lámpara recorta el pico positivo. Esto se llama leaking current, es un efecto que tiene la lámpara que es como si dijéramos que la rejilla actúa un poco como el ánodo, como un ánodo. Este efecto se da cuando la tensión de rejilla es tan positiva que consigue que el bias sea positivo. Nosotros necesitamos un bias negativo para controlar la válvula, pero si la tensión de rejilla es suficientemente alta, el bias pasa a ser positivo y ya a partir del 0 pues pasa la válvula a saturación. Y en este caso la propia rejilla es la que satura, es una característica de la lámpara, se llama grid leaking current, es como una pérdida de corriente de la lámpara a través de la rejilla. El efecto de todo esto es que cuando la señal de rejilla ha alcanzado un determinado valor positivo, la señal de salida de la lámpara pues recorta, porque ya no se ha alcanzado la saturación y no puede seguir aumentando. Entonces es el primer corte que vemos en la parte negativa de la señal de salida. Tenemos otro recorte en la señal de salida Vout que se debe a la parte negativa de la señal de rejilla VG y es el corte de la lámpara. Cuando VG es suficientemente negativa, la lámpara deja de circular corriente, la cortamos
y como consecuencia pues aparece un recorte, un clip en el semiciclo positivo de la señal de ánodo. Sabemos que la señal de rejilla y ánodo están invertidas, pero lo que en la salida es positivo se debe a lo que en la entrada es negativo. Con lo cual obtenemos en la polarización esta templada pues un recorte, como se ve en la figura última, un recorte más o menos simétrico de los dos semiciclos. Es una distorsión parecida a la de un pedal de distorsión, de un tube screamer o algo parecido, que recorta las dos partes de manera equilibrada. En la lámpara no es de manera equilibrada, un lóbulo es mayor que otro, pero es ese tipo de distorsión. Bueno, pasemos al siguiente tipo de polarización, el hot, el caliente. En la figura vemos que hemos desplazado el bias desde la línea de -2 que teníamos en el templado a la línea de -0,5. Esto implica que nada más que disponemos de medio voltio para llegar a saturar a la lámpara, con lo cual nada más que la rejilla aumente medio voltio, pues saturamos la lámpara. La consecuencia es que el semiciclo negativo de la señal de salida va a ser muy pequeño y el positivo va a ser muy grande, va a estar muy desequilibrado, y la saturación se va a dar primero en el semiciclo negativo, que es el que corresponde al semiciclo positivo de la señal de entrada. Aquí en la simulación de SPICE vemos como cuando la señal de rejilla empieza a ser un poco positiva, se recorta totalmente, es VG, y la respuesta es que en el semiciclo negativo, en VOUT, pues se recorta igualmente. Entonces, tenemos una señal de salida muy deformada, la parte negativa del semiciclo está recortada, sin embargo la parte positiva está limpia. Es la típica distorsión cuando se polariza una válvula caliente. Pasamos a la polarización fría. Si hemos entendido las otras dos, esta se entiende igual de fácil. El bias lo hemos pasado a un punto muy negativo, estamos en la línea de -3, con lo cual tenemos muy poquito espacio por la parte de abajo hasta que la lámpara se corte. Esto va a hacer que el semiciclo negativo de salida va a ser limpio y el positivo, que es el que se debe al negativo de la señal de entrada, pues va a quedar muy recortado. Aquí lo vemos en la simulación de SPICE. La señal de entrada V1 senoidal pura. La rejilla tenemos la señal también pura. Aquí no se da, en esta polarización no se da tan claramente el efecto de corte por rejilla. Y la señal de salida sí se ve que se alcanza el corte en el semiciclo negativo de la señal de entrada. Corta la lámpara y aparece un clip muy fuerte en la señal de salida. Esta etapa la llevan muchos amplificadores. Es una distorsión muy típica, muy rockera. La llaman los Marshall, el JCM. A partir del 800 fue cuando se empezó más o menos a hacer. Y la copiaron Soldano, Pivi, Oran, Mesa, en fin, muchos amplificadores. Es muy típica en un amplificador de alta ganancia. Para finalizar el tema de polarizaciones, vamos a verla en un circuito real con el osciloscopio. Este es el circuito que hemos utilizado para hacer estos test. Vemos potenciómetros para polarizar el cátodo, una resistencia variable, con lo cual podemos hacer la polarización que queramos, y unos slots para los condensadores, que le podemos variar también los valores. Como generador de ondas utilizo este circuito pequeño, muy barato, y también podéis utilizar un móvil con cualquier aplicación esta de generador de ondas. En primer lugar, vamos a ver la polarización templada. Vemos cómo al ir aumentando la señal de entrada, la salida va recortando. La parte positiva, que es la que se debe al corte de la lámpara, vemos que es más brusca que la parte negativa de la señal de salida, que es la que corresponde al semiciclo positivo de entrada. Es una distorsión más o menos simétrica porque recorta por las dos partes al mismo tiempo. Nos fijamos que donde pone CH1 amplitud, pues la amplitud de la señal es 120 voltios pico a pico. Nos damos una idea de las amplitudes que tenemos en un circuito de lámpara. A una señal de entrada de 2-3 voltios hemos conseguido una de salida de 120 y tanto. Una ganancia muy grande. En este sketch vemos
la polarización hot y vemos como la primera parte que recortamos es la inferior, el semiciclo negativo de la señal de salida, que es el que se debe a la parte positiva de la señal de entrada. Estamos saturando la lámpara, como consecuencia nos queda un redondeo en el semiciclo negativo de la señal de salida. Y por último vemos la polarización cold, como al ir aumentando la señal de entrada, lo primero que recortamos es la parte positiva de la señal de salida. Es un corte más brusco que el hot, es la distorsión fría. Para finalizar el capítulo vamos a ver el efecto que tienen los dos condensadores que aparecen en el circuito, C2 y C1. C2 es el condensador de cátodo y C1 el condensador de ánodo. En cuanto al condensador de cátodo, C2, como norma general vemos que a valores altos, por encima de 1 micro, pues conseguimos una respuesta plana en la salida de la lámpara. Todas las frecuencias las vamos a amplificar por igual. Con valores pequeños de este condensador estamos filtrando los graves, los estamos atenuando con respecto a los agudos. Es lo que vemos en la primera gráfica. Un valor pequeño de 100N, pues los graves los conseguimos atenuar. Esto se suele hacer para no saturar, debido a la distorsión de algunas etapas, para no saturar la lámpara y bloquearla. Los graves tienen mucha amplitud y pueden llegar a bloquear una lámpara. Entonces este es uno de las utilidades del condensador de cátodo. Si lo quitamos, la respuesta también es totalmente plana, pero con menos amplitud. En cuanto al condensador de salida o de ánodo C1, los valores que vamos a ver típicos son 22-47N. Valores más pequeños de estos, 1N por ejemplo, 10N, pues conseguimos filtrar graves. Los graves no los vamos a dejar pasar con tanta amplitud como los agudos. Y valores superiores, pues hacemos que la etapa sea más o menos plana en todas las frecuencias. En el próximo capítulo empezaremos a estudiar etapas de amplificadores reales. Empezaremos con el JCM800, el Fender Bassman y analizaremos una a una sus etapas. Bye bye.